Bueno, este repaso va a ser de sistema cardiovascular. Comenzamos primero con la anatomía humana. En generalidades, vamos a tener que el sistema cardiovascular va a servir como un sistema de transporte. ¿Qué quiere decir? Va a transportar la sangre desde la sangre a los tejidos de los demás, de todo el cuerpo. Entonces, básicamente el sistema cardiovascular se va a complementar con otros sistemas, por ejemplo, el sistema respiratorio, el sistema digestivo o inclusive el sistema urinario. Técnicamente con el sistema respiratorio, ya que es a partir de este donde la sangre va a poder recoger oxígeno y así poder brindarlo a todo el cuerpo. En el sistema digestivo, técnicamente la sangre va a poder recoger otros nutrientes y, por ejemplo, en el sistema urinario, vamos a tener que el riñón sirve como filtrador, va a filtrar la sangre y lo va a eliminar de toxinas y otros desechos. Entonces, estructuras del sistema cardiovascular. Básicamente tenemos que el sistema cardiovascular se va a formar de un corazón y posteriormente de unas arterias y unas venas. Aquí, por ejemplo, podemos ver que las arterias las representan en color rojo y las venas en color azul. Las arterias van a servir para difundir la sangre y las venas van a servir para traer la sangre de vuelta al corazón. Entonces, hablemos un poco más del corazón. Vamos a tener que el corazón va a estar situado de forma oblicua en la cavidad torácica, en el mediastino medio. ¿Qué es el mediastino medio? Prácticamente es el espacio que hay entre los pulmones y el diafragma. El corazón va a tener una forma piramidal, por lo tanto va a tener una cara anterior, una cara izquierda y una cara inferior. Y también va a tener tres bordes, que va a ser el borde izquierdo, el borde inferior y una base. La función que va a tener el corazón va a servir como una bomba muscular. Como al contraerse va a permitir el flujo de la sangre y posteriormente enviarlo a todo el organismo. Entonces, vamos a hablar de la situación y relaciones. Como anteriormente ya dije, el corazón va a tener una cara anterior, va a tener una cara izquierda, que es esta que se ve más o menos por aquí, una cara inferior, que es la que está acá, y también va a tener tres líneas. Va a ser una línea izquierda, una línea inferior y una base, que es esta que podemos ver aquí. Entonces, primero que nada, el corazón va a estar en relación directa con el pericardio. ¿Qué es el pericardio? Es prácticamente esta membranita blanquita que vemos aquí. Esto lo que va a hacer es que va a forrar al corazón, por así decirlo, y le va a permitir una mejor fijación tanto a los pulmones como al diafragma. Entonces, es a través de esta membrana por la cual se va a relacionar con los órganos del mediastino y con los del tórax, es decir, con los pulmones, con el diafragma, incluso con la faringe o inclusive el esófago. Entonces, en su cara anterior vamos a tener que se va a relacionar con el timo. De hecho, en la diapositiva pasada, esta cosita amarilla que ven aquí es el timo. Va a estar relacionada también con el triángulo del esternón, que está más o menos por esta zona, los vasos mamarios internos, en el caso de las hembras, la porción de los pulmones, por ejemplo, en esta disección, si pueden ver, para poder ver el corazón de una manera más clara, se tiene que levantar una pequeña porción de los pulmones. Esta porción es la que está en relación con la cara anterior. Va a estar relacionado con la pleura. La pleura, ¿qué es esto? Básicamente, la pleura es al igual que el pericardio, solamente que la pleura es la de los pulmones. Va a estar relacionado también con la pechera esternal, que también al igual está por esta zona. Los cartílagos costales, que como bien sabemos, son los cartílagos que unen al esternón con las costillas. Y los músculos intercostales internos, que son prácticamente los músculos que se encuentran entre las costillas. En su cara anterior, básicamente se va a relacionar con el diafragma. ¿Qué es el diafragma? Es este músculo que vemos aquí. Este músculo prácticamente le va a dar soporte a los órganos de la caja torácica. Entonces, su cara inferior, perdón, se va a relacionar con este músculo. Específicamente, van a corresponder a las porciones del lóbulo izquierdo del hígado y con la tuberosidad mayor del estómago. Es decir, por esta partecita de aquí va a estar el hígado y más o menos por aquí está el lóbulo izquierdo y por esta parte de aquí está el estómago.
y básicamente son las relaciones que va a tener su cara inferior. En su cara izquierda, que es más o menos por aquí, va a estar relacionado únicamente con la pleura y la cara interna del pulmón izquierdo. Como dato curioso, o más bien como dato extra, es por esta cara, por la cara izquierda, por la cual va a pasar el nervio frénico, que es el nervio que va a inervar al corazón. Entonces, en su base la vamos a dividir en dos porciones, una porción izquierda y una porción derecha. La porción izquierda va a estar directamente relacionada con el esófago, es decir, por aquí va a pasar el esófago, y su porción derecha se va a relacionar con la pleura y con el pulmón derecho. El vértice, que es prácticamente esta cosita de aquí, la puntita, va a estar relacionado con la pared torácica y con el quinto espacio intercostal. Si podemos contar en esta imagen, podemos contar 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí está la quinta costilla. Por lo tanto, aquí está el quinto espacio intercostal. Entonces se puede comprobar que el vértice está por este espacio. Entonces también se podría decir que el vértice va a estar relacionado con los músculos intercostales, o específicamente con el músculo intercostal del quinto espacio. En estas imágenes podemos ver ya más claramente las relaciones del corazón. Por ejemplo, en este de aquí podemos observar el esternón y los cartílagos intercostales. Podemos ver que está directamente relacionados con la cara anterior. En su cara inferior, aquí está el diafragma. En su base, en su porción izquierda, está el esófago, que es eh, este tubo aquí rojito a un lado de la aorta. Y pues prácticamente es lo que se puede observar. Aquí en la cara anterior, pues podemos ver los pulmones que están en relación con el pulmón izquierdo, con su cara izquierda, la porción derecha de la base con el pulmón derecho, y pues bueno, sería prácticamente todo. Ahora hablemos de estructuras histológicas. Básicamente el corazón va a estar conformado por un epicardio, un miocardio y un endocardio. Eh, Se considera también, por ejemplo, en esta imagen, al pericardio. Como anteriormente mencionamos, el pericardio es esta membranita blanca que lo tapiza. Sin embargo, no es parte de la pared cardíaca, pero se considera en su estudio. Entonces, primero vamos a tener el pericardio, el cual se va a dividir en dos porciones, que es el pericardio fibroso y un pericardio parietal de la serosa. Va a estar aquí, por ejemplo, también el epicardio. Aquí podemos ver también el miocardio y aquí el endocardio. Entonces, vamos a hablar del pericardio. La función que va a tener es, como ya lo dijimos antes, va a hacer que el corazón se pueda fijar más fuerte a lo que es al diafragma y a los pulmones. Y bueno, también como mencioné antes, se va a dividir en una capa fibrosa externa llamada pericardio fibroso y una capa parietal serosa pericárdica, que es prácticamente lo que tapiza la superficie interna. En el epicardio vamos a tener que este se va a adherir a la superficie externa del corazón. De hecho, lo pueden relacionar como epi de epitelio. Entonces, epicardio va a ser como la capa más externa del corazón. Vamos a tener aquí primero la cavidad pericárdica y posteriormente lo que es el epicardio. Es conocido también como capa visceral de la serosa pericárdica, precisamente por eso, porque está en relación con la capa de la serosa pericárdica, del pericardio. Y bueno, esta se compone de una sola capa de células mesoteliales, así como de tejido conjuntivo y adiposo subyacente. Vamos a hablar ahora del miocardio. El miocardio es esto que vemos aquí. Como podemos ver, es más abundante en la pared cardíaca y este va a estar formado por músculo cardíaco. El miocardio, como dato extra, el miocardio de las aurículas es más grueso, que digas más delgado que el de los ventrículos. Es decir, que en los ventrículos del corazón vamos a encontrar un miocardio un poco más grueso a comparación de las aurículas. ¿Qué son las aurículas y los ventrículos? Ahorita más adelante lo vamos a mencionar. El endocardio es prácticamente el endotelio de revestimiento. Endocardio precisamente va a ser como la capa más interna, pero va a ser en el interior del corazón. Básicamente va a tener una capa subyacente de tejido conjuntivo
y consiste en la capa interna del endotelio, que es, por ejemplo, lo que debemos ver aquí. Entonces, en pocas palabras, el endocardio pues es la parte interna del corazón. Eso es la pared como la pared interna. Entonces, organización. Vamos a tener que el corazón va a tener 4 cavidades, una aurícula derecha y una aurícula izquierda, y también un ventrículo derecho y un ventrículo izquierdo. Ambas cavidades, tanto derechas como izquierdas, van a estar separadas por un tabique musculomembranoso que va a recibir el nombre respecto a las cavidades que separe. Por ejemplo, el tabique que separa tanto ventrículo derecho como ventrículo izquierdo se va a llamar tabique interventricular. Y el tabique que separa tanto aurícula derecha como aurícula izquierda se va a llamar tabique interauricular. Pero ustedes dirán, ¿qué va a separar de aurículas a ventrículos? Pues técnicamente no están separados, sino también están conectados, pero están conectados mediante válvulas, que son las que vamos a ver más adelante. Aquí podemos ver un diagrama más específico de lo que es la composición del corazón. Tenemos aquí una aurícula derecha que a través de la válvula tricúspide va a conectarse con el ventrículo derecho. En el ventrículo derecho se va a conectar con la arteria pulmonar a través de la válvula pulmonar. Posteriormente, la aurícula izquierda se va a conectar con el ventrículo izquierdo a través de la válvula mitral. Y por último, el ventrículo izquierdo se va a conectar con la aorta a través de la válvula aórtica. ¿Para qué sirven las válvulas? Prácticamente las válvulas van a permitir la conexión entre cavidades, pero la función que va a tener es que al momento de que el corazón hace diástole, es decir, se contrae, va a permitir el flujo de la sangre. Sin embargo, al hacer sístole, al descontraerse, la sangre, la válvula, o sea, lo que va a permitir es que la sangre no se regrese. Entonces, en pocas palabras, la función de las válvulas va a ser impedir el reflujo de la sangre. Entonces, vamos a pasar ahora con el ventrículo derecho. Básicamente, este va a tener dos paredes, una inferior diafragmática y una pared interna. La inferior o diafragmática es como la podemos ver como por aquí más o menos. Vamos a tener que esta va a ser pequeña, va a ser delgada y ligeramente cóncava. En su parte superior, más o menos por aquí, se vuelve más gruesa y sirve de inserción al pilar posterior inferior de la válvula tricúspide, es decir, este de aquí. Estas cosas que vemos aquí son pilares que van a servir de inserción a la válvula. En la pared interna, que es básicamente la que vemos por acá, va a corresponder al tabique interventricular, es decir, lo que va a separar de ventrículo izquierdo con derecho. Entonces, vamos a tener también que este va a ser fuertemente convexa y relativamente lisa. En su mitad superior, más o menos por aquí, va a haber columnas carnosas, que son, por ejemplo, las que podemos ver aquí abajito. Estas columnas carnosas van a ser de segundo orden y entre ellas va a estar la cintilla arqueada que presenta conexiones con el haz de His. La cintilla arqueada va a estar más o menos por aquí. ¿Y qué es el haz de His? Prácticamente son células musculares que van a enviar señales al corazón para contraerse. Esto lo vamos a ver un poquito después al explicar lo que es la conducción eléctrica del corazón. En su vértice va a presentar múltiples columnas carnosas de segundo y tercer orden, es decir, más o menos como por aquí. Y en su base, que es por acá, prácticamente va a corresponder al orificio auriculoventricular y al orificio de la arteria pulmonar, que es este de aquí. Es básicamente, va a corresponder al orificio que conecta nuestra aurícula derecha con ventrículo derecho y nuestro orificio que nos va a conectar nuestro ventrículo derecho con la arteria pulmonar. Nuestro ventrículo izquierdo van a hacer que, por ejemplo, si pueden observar, nuestras paredes van a ser más gruesas a comparación de las del ventrículo derecho. Se va a componer de dos paredes, una pared externa y una pared interna. Ambas paredes, bueno, como ya lo dije, ambas paredes van a ser más gruesas. Y bueno, la pared que vemos aquí, que es la pared izquierda o externa,
va a presentar numerosas columnas carnosas, que son como por ejemplo las que podemos ver aquí. En su parte anterior va a haber un borde posterior que es liso, que es más o menos por aquí. Y bueno, la pared derecha, que es o pared interna, va a ser más o menos también por acá. Va a ser que va a presentar también diversos pilares y básicamente su parte posterior es relativamente liso y va a corresponder a lo que es el orificio aórtico. El orificio aórtico en esta imagen no se puede ver, pero es el orificio que va a conectar nuestro ventrículo izquierdo con la arteria aorta. El vértice es el que podemos ver aquí. Básicamente va a formar trabéculas anastomosadas en forma de red, que son por ejemplo las que podemos ver acá. Y en su base vamos a ver lo que va a estar ocupada por el orificio auriculoventricular y por el orificio de la aorta, que es estos de aquí. Este es el orificio auriculoventricular izquierdo. De este ventrículo no se encuentran más que dos pilares, que son estos de aquí, que son pilares que van a servir de inserción a la válvula mitral, que diga. Y bueno, básicamente va a haber uno anterior y otro posterior y van a nacer de la pared correspondiente sin alcanzar el vértice. Es decir, van a nacer de una porción de la pared, pero no van a alcanzar el vértice. Y bueno, en ambas bases de estos pilares van a confluir diversas raíces carnosas y que se originan en la punta del vértice. Es decir, aquí se van a originar estas raíces carnosas y posteriormente los pilares. Y bueno, en el orificio aórtico también tenemos que hay tres valvas, que son, bueno, no se ven aquí, pero en sus bordes libres hay un nódulo fibrocartilaginoso o un nódulo, no, sí, eso, un nódulo fibrocartilaginoso. Y pues bueno, pasemos ahora a lo que es a la aurícula derecha. Básicamente, en la aurícula derecha vamos a tener 6 paredes. Una pared externa que va a ser muy estrecha, cóncava y va a presentar columnas carnosas, que es esta que vemos aquí. Estas columnas carnosas van a ser de segundo y tercer orden y van a recibir el nombre como músculos pectíneos de la aurícula. En su pared interna, que va a ser más o menos por acá, va a estar constituida por el tabique interauricular, que es básicamente el tabique que nos separa aurícula derecha con aurícula izquierda, y básicamente en esta pared se va a encontrar situada la depresión de la fosa oval, que es este circulito que vemos aquí. Esta va a estar rodeada por un saliente muscular denominado anillo de Bicems. En su pared superior, que es esta de aquí, va a estar situada el orificio de la vena cava superior. Y en su pared inferior va a haber dos orificios. Está el orificio de la vena cava inferior y el orificio de la vena de la vena coronaria o del seno coronario. Cada orificio va a tener su respectiva válvula, que va a ser, en el caso de la válvula de la vena cava inferior, va a ser la válvula de Eustaquio, y en el orificio del seno coronario va a ser la válvula de Tevesio. Y bueno, a ver, ahora tenemos lo que es la pared anterior. En esta se va a encontrar el orificio auriculoventricular, que es este de aquí, el cual aparece como un anillo liso en comunicación con el embudo de la tricúspide, es decir, de la válvula. También está el apéndice auricular derecho, el cual dicha cavidad está tabicada por numerosas columnas carnosas, es decir, estas de aquí. Esto que vemos aquí es el apéndice y aquí va a haber columnas cavernosas. La pared posterior va a ser lisa en toda su extensión y posee una eminencia transversal llamada tubérculo de Lower, cuyo papel es desviar las corrientes sanguíneas de las venas cavas. Esta pared posterior va a estar más o menos por aquí, que es lo de aquí. Y bueno, pasemos ahora a la aurícula izquierda. Básicamente va a tener las mismas cantidades de paredes que la aurícula derecha. Va a tener una pared posterior, que es la que vemos más o menos por aquí. En esta va a presentar una convexidad debido a que por aquí va a pasar el diafragma, que diga el esófago.
A un lado de esta van a estar los orificios de las venas pulmonares, que son estos de aquí. También, bueno, la pared inferior va a ser muy estrecha y cóncava y presenta un relieve producido por la vena coronaria mayor. Es decir, la pared inferior va a estar más o menos por aquí. La pared superior va a estar estrecha también y se va a encontrar deprimida en su porción anterior por los troncos arteriales. Es decir, la pared posterior va a estar por aquí más o menos, ya que los troncos arteriales pasan más o menos por aquí. La pared externa, que va a ser por aquí también, se va a encontrar lo que es el orificio de comunicación con el apéndice de la aurícula izquierda. Es decir, la aurícula izquierda también va a tener un apéndice. Y también, al igual, va a tener columnas carnosas y pues eso. Y en la pared anterior, que es prácticamente la de aquí, va a haber un orificio, va a estar el orificio auriculoventricular que va a conectar nuestra aurícula izquierda con nuestro ventrículo derecho. Y bueno, aquí presento una imagen más clara de lo que es la visualización de los ventrículos. Como se pueden dar cuenta, aquí tenemos lo que es la aurícula derecha conectada a través de la válvula tricúspide con el ventrículo derecho. Por aquí más o menos se va a encontrar lo que es la válvula pulmonar, que va a conectar el ventrículo derecho con la arteria pulmonar. Posteriormente va a estar aquí la aurícula izquierda conectada por la válvula mitral a través con el ventrículo izquierdo, y pues prácticamente así es como se vería un corazón partido a la mitad. Pues ahora hablemos de la irrigación. Básicamente en el corazón vamos a encontrar distintos surcos. Son estos que vemos aquí. Va a haber un surco coronario anterior y el surco coronario también que vemos aquí. De aquí van a salir lo que son las arterias y venas coronarias y posteriormente van a irrigar al corazón a través también de estos surcos. Por ejemplo, está el surco coronario inferior o el surco coronario izquierdo. Básicamente, aquí, por ejemplo, tenemos lo que es la arteria coronaria mayor. Aquí esta que vemos acá es la arteria coronaria esta es la arteria coronaria izquierda y esta es la arteria coronaria derecha. Permítame un poquito. Ya. En venas podemos ver aquí la vena coronaria mayor y acá abajito la vena coronaria menor. En esta imagen, por ejemplo, podemos ver también la arteria coronaria izquierda y acá tenemos el seno coronario. Y es a partir de estas venas como las más principales y pues bueno, es a partir de estas por la cual el corazón se va a poder irrigar y pues bueno, va a tener lo que son, va a permitir el paso de la sangre. O bueno, no, más bien, pues se va a nutrir, básicamente. Y bueno, ahora hablemos de la conducción eléctrica. Básicamente, vamos a tener esto de aquí, que son son estas cosas, el SA, por ejemplo, es el sinoatrial, que son prácticamente células musculares que van a permitir el paso, o más bien van a enviar señales al corazón para que éste se pueda contraer. Primero va a llegar al SA, al sinoatrial. Una vez que llega aquí, va a pasar al atrio ventricular. Una vez que pasa esto, ambas aurículas, tanto derecha como izquierda, se van a contraer. Por lo tanto, van a permitir el paso de sangre al ventrículo. Bueno, a ambos ventrículos. Después del atrioventricular, va a pasar a lo que es al haz de His y respectivamente va a pasar por sus fibras y estas los van a conducir a las fibras de Purkinje. Una vez que pasa esto, nuestros ventrículos se van a contraer y van a permitir el paso de la sangre a través de las arterias. Y pues bueno, básicamente de esto, esto es lo que es la conducción eléctrica, no es muy difícil. Bueno, entonces, ahora hablemos de la circulación. Básicamente el corazón va a tener dos tipos de circulación. Va a ser una circulación pulmonar, que va a ser con el lado derecho del corazón, va a bombear la sangre a través de la aurícula derecha y el ventrículo derecho hacia el pulmón. Y una circulación sistemática,
que básicamente lo hace con las cavidades izquierdas, es decir, aurícula izquierda y ventrículo izquierdo, y va a bombear la sangre a través de la arteria aorta y posteriormente la va a enviar a todo el cuerpo. Vamos a utilizar el diagrama que anteriormente les presenté. Básicamente, la sangre va a llegar por la vena cava superior y la vena cava inferior. Va a llegar a la aurícula derecha y posteriormente la sangre va a pasar al ventrículo derecho a través de la válvula tricúspide. Una vez estando en el ventrículo derecho, va a pasar por la válvula pulmonar hacia la arteria pulmonar. Una vez que llega a la arteria pulmonar, la sangre que aún no está oxigenada va a pasar por lo que son los alveoles y va a permitir el intercambio gaseoso, es decir, dióxido de carbono por oxígeno. Una vez que la sangre ya está oxigenada, va a pasar por nuestras venas pulmonares, que lo que va a hacer es va a regresar la sangre oxigenada ya a lo que es a la aurícula izquierda. Posteriormente va a pasar por la válvula mitral y va a pasar al ventrículo izquierdo. Una vez estando en el ventrículo izquierdo, va a pasar ahora por lo que es la válvula aórtica y posteriormente irse por toda la arteria aorta y distribuirse por todo el cuerpo. Entonces, ahora en este circuito tenemos lo que es el circuito pulmonar, que prácticamente de las cavidades derechas va a pasar a los pulmones, sucede el intercambio gaseoso, pasa a las venas pulmonares y llega a lo que son las cavidades izquierdas, y después va a pasar a lo que es a la válvula aórtica, sale por la arteria aorta y después va a llegar a lo que es a todo el cuerpo y va a haber un intercambio gaseoso también, es decir, oxígeno por dióxido de carbono, y es lo que viene. Prácticamente el intercambio gaseoso se da por estas cosas que vemos aquí. Son llamados capilares, que es prácticamente la unión de una arteria y una vena. En el cuerpo tenemos distintos capilares. Por ejemplo, tenemos los capilares de los pulmones, que permiten el intercambio gaseoso de dióxido de carbono por oxígeno, y se van a conectar a través de la arteria pulmonar y la vena pulmonar. Una vez que la sangre sale de la aorta, tenemos lo que es los capilares de la cabeza y las extremidades superiores. Tenemos también lo que es eh, los capilares del hígado, que a través de la arteria hepática y la vena hepática van a crear este capilar. Tenemos también lo que son los capilares del estómago y los intestinos. Tenemos también lo que son los capilares de los riñones a través de la arteria renal y la vena renal. Y por último, los capilares de las extremidades inferiores. Entonces, con esto podemos decir que los capilares son forma de redes vasculares que van a permitir el movimiento a través de las paredes, el líquido gaseoso, los metabolitos y los productos de desecho. Es decir, por aquí va a pasar toda la sangre y aquí se va a intercambiar todo. Por aquí va a suceder todo el intercambio, ya sea de nutrientes, de oxígeno, inclusive hasta de desechos. Entonces, vamos a tener lo que es la clasificación de los capilares. Para esto, primero quiero que vean esta imagen. Tenemos el capilar continuo, que vamos a tener una túnica íntima, que básicamente va a ser de células endoteliales, completamente lisas, y si se dan cuenta van a estar parejitas, y va a tener su membrana basal, pues también parejita. En el fenestrado va a ser como el continuo, solo que la única diferencia es que este va a tener fenestración, es decir, como pequeños hoyitos en lo que es en su túnica íntima. Y el sinusoide prácticamente va a ser muy diferente a todos los demás. En este, tanto la membrana basal como la túnica íntima va a tener grandes fenestraciones, va a tener hendiduras grandes. Y pues bueno, cada uno de estos tiene distintas funciones. Por ejemplo, ahora sí pasemos a la diapositiva anterior. Los continuos, pues básicamente son los que vamos a encontrar en el tejido conjuntivo, en el tejido muscular, la piel, los pulmones y el sistema nervioso central. Y pues bueno, como dije antes, estos se caracterizan por un endotelio vascular ininterrumpido, es decir, sin fenestraciones, y pues van a descansar sobre una lámina basal continua. Los fenestrados van a ser, pues bueno, son como los continuos, solamente que con estas fenestraciones, pero quiero que vean esto. Básicamente, los fenestrados los vamos a encontrar en glándulas endocrinas, en la vesícula biliar, en los riñones, en el páncreas y en el tubo digestivo. ¿Por qué sucede esto? Porque estas cosas, estos órganos van a ser secresores. Entonces, lo que van a hacer es que sus secreciones las van a enviar al torrente sanguíneo.
Entonces, por eso se necesitan de estas fenestraciones para poder pasar ya sea nutrientes o inclusive para que la sangre pueda pasar desechos a través de estas fenestraciones. Mm, En los sinusoidales, quiero que vean aquí, básicamente los encontramos en el hígado, en el vaso o en la médula ósea. Por ejemplo, el vaso, tenemos que la función del vaso es crear nuevos eritrocitos y destruir eritrocitos viejos. Los eritrocitos son prácticamente las células rojitas, que son las que transportan el oxígeno y son las más abundantes en la sangre. Entonces, si el vaso hace eso, o sea, hace de crear nuevos eritrocitos, necesita enviarlos al torrente sanguíneo. Entonces, es por eso que lo hace a través de estas hendiduras, es por eso que son más grandes, debido para permitir el paso de cosas más grandes a comparación del fenestrado. Entonces, ahora pasemos con venas y arterias. En las venas y arterias, básicamente todas van a estar compuestas por una túnica íntima, una túnica media y una túnica adventicia. Así van a estar formadas. Y básicamente en la túnica íntima va a estar formada por una capa simple de células epiteliales. Es decir, va a estar formado por un endotelio y va a tener también una lámina basal. Esta lámina basal va a estar compuesta principalmente de colágeno y bueno, también va a tener lo que es una capa subendotelial que va a constar de tejido conjuntivo. En la túnica media vamos a tener que se compone principalmente de una capa organizada de estratos circunferenciales y de células musculares lisas. Es decir, en la túnica media casi siempre vamos a encontrar un músculo liso. Y en la túnica adventicia, que es la más distal, vamos a encontrar tejido conjuntivo, que va a ser más externo y se va a componer principalmente de colágeno y de fibras elásticas, ya que tenemos que las arterias, pues bueno, y las venas van a tener como que esa capacidad de estirarse. Bueno, ahora pasemos a lo que son la clasificación de las arterias. Vamos a tener clasificadas según su tamaño. Vamos a tener las grandes o las elásticas. Un ejemplo de una arteria grande es, por ejemplo, la aorta o la arteria pulmonar, ya que estas van a servir para transportar la sangre al circuito sistemático y pulmonar. Y pues bueno, van a permitir eso, ¿no? El transporte más continuo de la sangre. En las medianas, básicamente estos van a tener características tanto de las pequeñas como las grandes. Entonces es un poquito difícil distinguirlas. Y pues prácticamente eso van a ser medianas y van a ser musculares, es decir, van a tener tejido muscular. Las pequeñas y arteriolas básicamente se van a distinguir por la cantidad de capas de músculo liso en la túnica media. Y también se van a distinguir debido al tamaño, ya que estas comúnmente son más pequeñas, o sea, muchísimo más pequeñas, y estas las podemos encontrar lo que es en capilares. Entonces, pasemos a lo que son las grandes arterias. Prácticamente estas van a servir como vías de conducción fácil, ya que permiten un movimiento continuo y uniforme de la sangre a través de estas vías. Van a estar formadas por tres capas, que son la túnica íntima, túnica media y una túnica adventicia. En la túnica íntima vamos a tener, por ejemplo, aquí en el corte histológico, es esta. En la túnica íntima vamos a tener que va a estar compuesto por un endotelio con células endoteliales y va a estar compuesto también por tejido conjuntivo. En la túnica media, que es la que vemos aquí, como podemos ver, es un poco más abundante, va a estar conformado de elastina, ya que las arterias grandes, como recordarán, también se les decía arterias elásticas. Entonces, es primordial que en esta capa haya gran cantidad de elastina para que se pueda permitir esa elasticidad. También va a haber células de músculo liso y, pues bueno, las fibras de colágeno. Y en su túnica adventicia va a haber también fibras de colágeno y algunas fibras elásticas, y pues prácticamente se va a componer también de tejido conjuntivo. En las arterias musculares vamos a tener una túnica íntima, que está aquí también, compuesta de un endotelio con células endoteliales y una membrana basal. Sin embargo, esta va a ser más delgada en las arterias musculares y van a contener una membrana elástica interna prominente. En la túnica media, es más o menos de aquí, vamos a ver que está compuesta en su mayoría por músculo liso y va a haber muy poco material elástico.
en la túnica adventicia va a ser relativamente gruesa y también va a estar constituida de tejido conjuntivo y, bueno, también lo que es material elástico. En las arterias pequeñas y en las arteriolas vamos a tener una túnica íntima. Por ejemplo, aquí en la arteriola, la túnica íntima también compuesto de un endotelio con células endoteliales, una membrana basal y también van a tener una membrana elástica interna. Sin embargo, esto va a ser opcional en arteriolas. En la túnica media vamos a tener que va a haber las uniones de hendidura entre las células endoteliales y las células musculares lisas. En la túnica adventicia también vamos a tener que va a haber una delgada vaina conjuntiva mal definida que se mezcla con tejido conjuntivo. Entonces, en pocas palabras, en la túnica íntima también va a haber tejido muscular liso y en la túnica adventicia también va a haber tejido conjuntivo. Bueno, ahora pasemos con las venas. Las venas prácticamente van a ser los conductos, cuyo propósito va a ser trasladar la sangre de las extremidades al corazón. Lo que van a transportar va a ser sangre ya sin oxígeno. Por lo tanto, por ejemplo, no sé si a alguien de aquí ya le han sacado sangre o ha tenido la oportunidad de sacar sangre, se darán cuenta que cuando lo hacemos a través de las venas, pues esta tiene un color más oscuro. Es por eso mismo, debido a que no tiene oxígeno. Sin embargo, cuando nos cortamos o cuando nos hacemos alguna herida que implique sangrado, veremos que la sangre es muchísimo más roja debido a que, pues bueno, esta sangre sí está oxigenada. Entonces, las venas se van a clasificar en los siguientes tipos. En las vénulas, venas pequeñas, venas medianas y venas grandes. Eh, las vénulas se van a subclasificar en lo que son postcapilares y musculares. Las vénulas postcapilares no van a tener lo que es una túnica media y una túnica adventicia, solamente van a tener una túnica íntima. Van a tener un revestimiento endotelial y van a tener también su lámina basal. Por ejemplo, aquí podemos ver una vénula. Y también van a tener pericitos. ¿Qué son los pericitos? Básicamente van a ser células que van a ayudar a la conexión, van a ayudar a la conexión de estas vénulas. Ya debido a que estas vénulas postcapilares van a estar también en lo que es en la conexión con las arterias pequeñas o las arteriolas, y juntas van a formar lo que es un capilar. Entonces, pues prácticamente los pericitos ayudan a eso, a que les da estructura, les da sostén. Y bueno, ahora en las vénulas musculares, estas sí van a tener lo que es las 3 capas de túnicas. En su túnica adventicia van a tener lo que es también un endotelio con células endoteliales y también van a tener lo que es tejido conjuntivo. En su túnica media va a ser delgada y va a haber también músculo liso. Y en su túnica adventicia, pues bueno, también casi al igual que todas las demás, va a tener tejido conjuntivo. Por lo general, en las vénulas musculares no hay pericitos, debido a que las vénulas musculares son lo que le prosigue a las vénulas, a las poscapilares. Aquí están las venas postcapilares, posteriormente están las vénulas musculares, y ya después están las venas pequeñas, que son las que siguen a continuación. Son la continuación de las vénulas musculares y, pues bueno, en conjunto van a formar lo que es el capilar. Estas venas pequeñas van a tener un diámetro de 1 milímetro y, pues bueno, va a haber las 3 túnicas presentes, es decir, una túnica adventicia, una túnica media y una túnica íntima. Y, pues bueno, va a tener prácticamente las mismas características que las anteriores. En las venas medianas también podemos encontrar lo que son las 3 túnicas. Sin embargo, es a partir de estas donde ya son más visibles. En las venas pequeñas no son tan visibles, pero en las venas medianas sí lo son. Entonces también vamos a tener lo que es nuestra túnica íntima, también compuesta por un endotelio, una túnica media, compuesta también lo que es por músculo liso, y una túnica adventicia, que es prácticamente igual tejido conjuntivo y algunas fibras elásticas. En las venas grandes también tenemos las 3 túnicas presentes, solo que en las venas grandes la túnica media va a ser relativamente más delgada y la túnica adventicia gruesa. Nuestra túnica íntima va a ser la que está aquí,
Como pueden ver aquí en la túnica media es muy, muy delgada a comparación de la túnica adventicia. En la túnica media va a estar compuesta por tejido muscular liso y la túnica adventicia igual, va a estar compuesta por lo que es tejido conjuntivo y algunas fibras elásticas.